Desde el Monumental se escucha mi voz. La historia late fuerte, pasión y honor. Cada gol, cada hazaña que marcó el ayer, vive en el alma de histórico River. River, River, siempre campeón. Rojo y blanco es mi corazón. Tu poder revive la gloria, siente el poder. Suscríbete ya. Esto es histórico River. Bienvenidos una vez más a 25 y vamos ya rápidamente a hacer la aclaración. Son 15 días donde vamos a tener polémicas, discusiones y sobre todo la aclaración inmediata tiene que ver con que hoy tenemos 25 grandes victorias, son un poco más, van a ser más de 25, en total vamos a estar abarcando 28, 29 partidos de River contra Boca. Para dentro de una semana hacer lo mismo de Boca contra River. Estamos en tiempo de superclásico y nosotros queremos honrarlo de ida y de vuelta. Solo nos va a faltar el 25 grandes empates de River y de Boca, si es que los haya habido. Pero algunos empates van a aparecer tanto hoy como dentro de una semana cuando hablemos de las victorias boquenses. Para empezar, les recuerdo que @25TC es nuestra cuenta de Twitter, que 25 letras @tcsport.com.ar nuestra casilla de mail, y que ganar 2-1 en la cancha de River es irrelevante en algún sentido, importa ganar el partido. Ganar 2-1 en la cancha de Boca por ahí es más importante porque fuiste de visitante cuando se podía ir de visitante. Con eso arrancamos. Un 2-1 en casa, un 2-1 fuera de casa, todo para River. Tiempo, la historia había empezado con 1-0 en favor de Boca, un gol de Gómez Sánchez a los 9 minutos. ¿Por qué este partido figura el número 25? Y porque tiene una influencia importante. Es ni más ni menos que el primer triunfo de River en la Bombonera. Compartiendo el número 25, otro Labruna haciéndole daño a Boca. En este caso, Omar. Uno de sus pocos goles en primera división fue el 25 de octubre de 1978. Muchísima lluvia, un torneo metropolitano larguísimo ganado por Quilmes. Y este gol de tiro libre de Omar le daría no solamente la victoria a River, sino que en la fecha 41 dejaría a Quilmes en la puerta del título. Con otro resultado que este 1-0, es decir, con un empate de Boca o una victoria del equipo de Lorenzo, la historia podría haber sido diferente. ...1985... fecha 17, cancha de River. La figura de la cancha fue Oscar Ruggeri, es el equipo del Bambino Veira, pero el equipo del Bambino Veira aún sin el Beto Alonso, con Morresi, con Villazán, por supuesto, con Enzo Francescoli, con Ruggeri, con Pumpido, un gran equipo que estaba empezando a formarse, primera rueda y un golazo del lateral por izquierda. Alejandro Montenegro liquidando el encuentro 1-0, el Loco Gatti haciendo vista. Llegamos a la fecha 24 del campeonato de 1966. Un partido no especialmente singular en el desarrollo del certamen. Ese campeonato fue claramente ganado por Racing, recuerdan, fue el último título de Racing antes del 2001, el del equipo de José. Pero la contundencia de la victoria de River, de la mano de goles de Pirino Mas y de Daniel Onega, fueron una gran alegría para la gente del equipo de Núñez. Seguimos en la cancha de River, hablamos de tiempos inolvidables para la gente del club de Núñez, porque aun cuando empezaba a despegar el equipo de Bianchi, todavía había victorias para festejar. 17 de octubre de ese año, decíamos 11ª fecha de la apertura, el primer gol lo marca Pablito Aimar. 38 minutos, ojalá Pablo pueda volver a brillar en el equipo ahora del Muñeco Gallardo. La segunda conquista, la decisiva, llegaría en el segundo tiempo, 21 minutos de la mano de Juan Pablo Ángel, uno de esos extranjeros que dejó una huella indeleble, no necesariamente habiendo pasado demasiado tiempo en el equipo de Núñez. ...18 de abril de 1976...
Boca ganó los 2 campeonatos de esa temporada y una de las particularidades, la del campeonato metropolitano, fue que Boca no pudo ganarle a River. En la rueda clasificatoria, en el partido de ida empataron 0-0 en un partido muy feo en la cancha de River. Y en la rueda final, jugada a una sola rueda y en cancha neutral, empataron 1-1. En el medio, este triunfo de River en la cancha de Boca. 13ª fecha y yo no sé cuántos goles hizo Roberto Perfumo en ese equipo de la Bruna. Lo seguro es que este fue de los más importantes y uno de los últimos de su carrera. Tiro libre, Biasuto que no puede, la figura también fue el autor del único gol. Nos vamos a la década del 40. Seguramente un hombre que es leyenda para muchos de ustedes. Me refiero a Lustó, al Chaplin del fútbol argentino de aquellos años, a un wing izquierdo que enloquecía a rivales, que hacía lo que quería y que también de tanto en tanto, en la máquina y en tiempos posteriores, naturalmente a la máquina, de tanto en tanto decía, podía hacer goles. Como los 2 de aquella jornada, 30 de junio del 46, Lustó a los 32 minutos y Lustó a los 18 del segundo tiempo resolvía el partido. River campeón en la cancha de Boca, con vuelta olímpica, con celebración, con discusiones, con polémicas y con gol de Ángel Labruna para variar. Fue en diciembre de 1955, empezaban a ser los últimos años de lo que iba quedando de la famosa máquina, gol de Echeverri para Boca, Labruna y Zárate garantizaban la victoria para el entonces campeón. Esa misma tarde, campeón en la Ribera. El de 1954 fue un año favorable para Boca, un torneo claramente favorable. Se contaba en aquellos años que 34, 44, 54, después 64, año terminado en 4, año con Boca campeón. La historia terminó después, en el 74, con el equipo de Rogelio Domínguez. Sin embargo, el 31 de octubre, decíamos, en la segunda rueda, fecha 13, muy cerca de que Boca ganara su campeonato, hubo una pequeña demora. Fue en el Monumental, una escala con complicaciones. Otra vez Ángel Labruna. 2 goles, uno en cada tiempo, y el último, Walter Gómez, el uruguayo, el hombre que por cuyos goles y por cómo jugaba, la gente, decía hincha de River, ya ni siquiera comía. 3-0, goleada en el Monumental. ...11 del 84... 4-1 de River contra Boca. En esos años hubo 2 goleadas, una de cada equipo, que son distorsivas, porque fueron de equipos titulares ante equipos suplentes. Boca lo hizo contra River, ahora le tocó a River contra Boca poco tiempo después. 32ª fecha del campeonato, cancha de River, 2 goles de Francescoli, 2 del Beto Alonso, 1 de Herrera para Boca Juniors. La figura, dijeron todos los medios, fue el Beto. Recordamos aquella victoria. Estamos en el número 16. Llegamos a la segunda rueda del campeonato del 52, ganado por River. Rápidamente Lustó, rápidamente Pepino Borello. El empate se va a quebrar antes del cierre del primer tiempo, de la mano de ¿quién? De Walter Gómez. Héroe para los hinchas de River de aquellos años. 2 goles antes del cierre del primer tiempo y un 3-1 para que las crónicas de la época hablaran de un segundo tiempo que estuvo de más. A River le bastó con el primero para ganarle a Boca. Llegamos al número 15 y no siempre los clásicos más recordados son clásicos que han tenido connotaciones futuras en un certamen. Es decir, no siempre han sido partidos que han servido para ganar competencias. No siempre el ganador de un clásico se queda con un título. Estamos hablando en este caso de un partido muy singular por otras connotaciones. Porque el Toto Lorenzo era el técnico de Boca en su última historia como técnico boquense. Porque Boca arrancó ganando 2-0 en el Monumental con una actuación colosal. Eran tiempos en los cuales, hablo de 1987, todavía en Núñez se dejaba prácticamente la mitad del estadio para el visitante. Era un tiempo en el cual podíamos convivir los argentinos dentro de una cancha de fútbol. Tiempos locos, ¿no es cierto? Y eso que no la pasábamos tan bien, hiperinflación, bla, bla, bla. Sin embargo, en el fútbol se podía casi convivir. Ese día River dio vuelta un partido 3-2 y más que eso, puesto River 3-2 arriba, Boca va a fallar un penal sobre la hora. Todo un clásico para recordar. Ya lo explicamos bastante en el copete, pero bueno, sigamos la saga. El primer gol, palomita de Rinaldi, realmente gol maravilloso. El segundo, el gol soñado por cualquier jugador en un clásico, en cancha visitante,
en una contra, de sombrero, y la corrida sigue hasta festejar delante del público propio, cosas que hoy, por esa estupidez del ser humano y del fútbol argentino, no se podría dar, no tenemos visitantes. Sin embargo, 8 minutos después de ese gol de Rinaldi llegaría el descuento de Da Silva, y 10 minutos después del gol de la Chancha, el empate de Corti. Todo parecía servido para que River se quedara con una victoria inolvidable, y así fue. A 4 del final, el negro Palma marcó el gol. El mismo que había fallado un penal para River, ese que ya vimos a los 3 minutos del primer tiempo. Y a propósito de penales cerrados, en tiempo de descuento, Jorge Comas, ese enorme goleador, la tiró arriba el travesaño para que River se garantizara el 3-2 final. Durante muchas semanas del año 1975, más precisamente entre el título ganado por River y el comienzo del Nacional, Boca y River disputaron la posesión de un jugador, un hombre que había brillado en el equipo revelación del Metropolitano, el Unión del Toto Lorenzo. Ese hombre era Leopoldo Jacinto Luque. El lunes previo al comienzo del Nacional se lo garantizó River. Una semana después marcaría el primer gol suyo, reemplazando al Puma Morete en el equipo de Núñez. A los 29 minutos, Pedro González. Cerca del final, un golazo de media vuelta de Luque. El descuento de Boca fue pura cáscara. River ganaba otra vez en la Bombonera. Entre el año 72 y el 73 hubo campeonatos nacionales y se jugaban a una sola rueda. Había partidos interzonales y se jugaban en cancha neutral. Por eso el del 72, famoso 5-4 del cual ya hablaremos, fue en la cancha de Vélez. Por eso este que vemos ahora también fue en la cancha de Vélez. 1-0 para River, novena fecha del campeonato nacional, fue en cancha de Vélez y el Puma Morete marcó el único gol del partido. El número 12 es de tiempos recientes. Parece mentira que ya hayan pasado 12 años del famoso partido de la Vaselina de Rojas. 3-0, goleada de River en cancha de Boca. ¿Se acuerdan de los goles? Cambiazo a los 26 minutos y el Chacho Caudete a los 41. La historia se iba a sellar faltando 2 minutos con esa maravilla del paraguayo Rojas. De este modo, en la sexta fecha del torneo Clausura, en tiempos en los que en Boca brillaban Bianchi y sus muchachos, River se daba el gran gusto ganar en la Bombonera 8 años después de su último éxito. ...5-1 es la máxima goleada de un lado al otro, sea Boca a River o River a Boca. Vamos a el 5-1 de River a Boca de 1941, 19 de octubre. La Bruna Moreno, 2 de Ambrosi y Adolfo Pedernera. Lo que hay es lo que quedó. La parte de sucesos argentinos, la parte del gran recuerdo, no siempre precisa, pero absolutamente entrañable. En el número 10, un partido de esos que me permiten decir yo estuve ahí. Efectivamente, muy jovencito, pero a la tarde, después del colegio, entre semana, 9 de noviembre del 77, entrando en las últimas fechas del campeonato metropolitano, un campeonato metropolitano eterno, jugaron Boca y River en la Bombonera. Si River ganaba ese día e Independiente perdía contra Lanús, River quedaba en la puerta del título, que finalmente lograría 3 días después en cancha de Huracán ante Ferrocarril Oeste. Así fue. De entrada, alegría para los de Boca. Solo 3 minutos se jugaban y ya marcaba el único gol de Boca Pernía, el Tano Pernía. Sin embargo, en el cierre del primer tiempo llegaría el empate. Pasarela de penal. Un gol más de los que Pasarela marcó de penal a Boca Juniors. Y en el cierre, cuando Boca soñaba con revertir la historia y ganar 2-1, una contra letal de Pedro González. Hugo Gatti en el camino y el ex delantero de San Lorenzo de Almagro liquidaba la historia para enorme alegría de la que entonces eran 2 bandejas completas de la Bombonera cedidas al visitante. Otro triunfo de River en la Bombonera, muy recordado. 27 de septiembre del 81, Reutemann corría ese día Fórmula 1, podía ser campeón del mundo, el partido se jugó por la mañana, la luz que lo deja en evidencia, ¿no es cierto? La luz solar invertida para lo que suele ser en la cancha de Boca. 20 minutos, un golazo de lateral de Maradona, ¿sí? Lo recuerdan, sorprendiendo al Pato Filiol. Pasó un largo rato, llegaron casi a los 20 del segundo tiempo y se desencadenó la tormenta. Primero Kempes, 1-1. Un rato después, y en función doble, 4 minutos más tarde,
Después de una repetición, Pasarela de penal ponía el 2-1. Y casi como si habláramos de la vaselina de Rojas, usted debe recordar la gran gambeta de Jorge García. El ex defensor de Rosario Central, siendo número 3, aparecía por el andarivel del 8, diría un comentarista de época, eludió a varios, incluido al Loco Gatti, y puso el 3-1, que dejó como anécdota el descuento del Tigre Gareca a 8 del cierre. Quinta fecha del torneo del 66. De ida y de vuelta, River le ganó a Boca, ahora en la Bombonera. Los goles, 2 de Pinino Más y 1 de Daniel Onega. El descuento sería para el 1-2 de Alfredo Rojas, del Tanque Rojas, y hasta hubo un gol anulado a Ratín, pero lo más destacado fue ese detalle. En el 66, año además de Copa Libertadores, River tuvo de hijo a Boca en la Copa y también en el torneo local. ...30 de abril de 1994. Triste historia en la cancha de Boca. No en el partido en sí, brillantemente ganado por los goles de Orteguita y Crespo, muy recordados ambos. Lo triste llegaría más tarde. 2 hinchas de River asesinados por la barra brava de Boca. Fue la causa que abrió la puerta para que terminaran presos, hasta la muerte, algunos barra bravas del equipo de la Ribera. Hubo algún gil, más de uno en realidad, que dijo el partido terminó 2-2. Nos hicieron 2 goles y nosotros le matamos 2 hinchas. Muy ingeniosos. ...1972 fue un año extraño para River. No tuvo un gran Metropolitano y fue lejos el mejor equipo del Nacional. Nacional ganado por San Lorenzo Almagro. River llegó a la final después de derrotar en la semi a Boca. Fue un torneo extraño porque hubo un equipo, el de mejor clasificación entre el A y el B, que fue derecho a la final, que fue San Lorenzo. Y el segundo del A jugó con el ganador del B por diferencia de puntos. Le tocó a Boca enfrentarse con River en cancha de Vélez. Por partidos como este es que hay gente a la Bombonera que dice que jugar en cancha de Vélez no le trae buena espina a la gente de la Ribera. 13 minutos, penal de Curión en el poste. A los 30, gol de Rogel. 2 minutos más tarde, gol de Mastrangelo. Y antes del cierre del primer tiempo, Mouso en contra dejaba las cosas 2-1. A los 20 del segundo tiempo, cuando no, el Puma Morete. Y el descuento de Curioni sería una anécdota. River se clasificaba para la final, que luego perdería. Llegamos al número 5, en realidad llegamos al top 5 de hoy, al tercer bloque, al momento más destacado, el de los clásicos más recordados por muchos de ustedes. Es muy probable que por cuestiones generacionales a muchos de ustedes no les parezca sensato qué partido va a figurar como número 1, pero seguramente discutiendo, charlando, preguntando a la gente mayor, seguramente yo le voy a decir, no, mira, estate atento porque pasó esto. Es más, en un ratito yo les voy a tratar de contar por qué el 5 va en el 5, el 4 en el 4, el 3 en el 3, el 2 en el 2 y el 1 en el 1. ¿Por qué motivo lo destacamos de semejante manera? Como sea, arrancamos por una victoria tremenda de River en la Bombonera, algo que no era tan infrecuente en aquel entonces. Fue un 3-0. Los tiempos de Francescoli, de Ortega, de Gallardo, bueno, fueron tiempos muy fructíferos para River ante Boca. En general, más allá de lo que pasaba después a nivel de competencias internacionales, recordemos que en esos años le iba bastante mejor a River que a Boca Juniors. 11 de diciembre de 1994, muy cerca del final del campeonato, Francescoli de penal, Orteguita, Gallardo de penal, un 3-0 con fiesta absoluta, en realidad una fiesta que ya quedaba establecida a los 25 minutos del primer tiempo. Un Boca que todavía no encontraba su camino, lo tendría recién 5 años más tarde, 4 años más tarde en realidad, de la mano de Carlos Bianchi. En aquel entonces también perdía seguido en la Bombonera. El historial de partidos entre River y Boca jugados en cancha neutral debe favorecer a River. Sin embargo, no es esa la historia en la cancha de Racing. Mucha gente recordará el partido que Boca le ganó a River en el 76, la final del Nacional, de histórica, la del gol de Suñé, de la cual hablaremos en una semana. Pero 5 años antes, un River muy juvenil, el River de Didi, el River de los pibes, la tercera de River, porque había una huelga de jugadores parcial en el equipo de Núñez, terminó derrotando al Boca titular por 3-1. Muy recordado partido. Joaquín Martínez marcó el 1-0. El empate llegó en el primer tiempo con un gol de penal de Mané Ponce.
La segunda etapa mostró todo a favor de River. Un golazo de JJ López y una definición, eludiendo a Rubén Sánchez, del Puma Morete. ¿Cuándo no? El Puma Morete haciéndole goles a Boca. Para muchos hinchas de River este es el más destacado de todos. Lo dejamos en el número 3 y entendemos que para muchos sea el mejor de todos porque es el día de la hubo o no hubo vuelta, la del River campeón, la de la pelota naranja, la de los 2 goles de Beto Alonso. El primero magnífico, con la pelota naranja y de cabeza, una de las grandes especialidades del Beto. El segundo, en contra de Pasucci, para variar, por las dudas, si no era gol, era penal del defensor de Boca. Pero fue gol de tiro libre, el doblete del Beto en la Bombonera. El partido que recordamos ahora es uno de los que yo recuerdo más notables de River en cancha de Boca. Hablamos del 2 de marzo de 1980, un River aplastante, no solamente en este partido, sino en todo el campeonato. Ya lo había insinuado en el 79, lo repetiría en el bicampeonato del 80. El Metropolitano ganó varias fechas antes y arrancó en la fecha 4 goleando en la cancha de Boca. Día triste para el Beto Alonso, si yo mal no recuerdo, se lesionó en aquel partido. El partido de Ramón Díaz, de Carrasco, del Negro Ortiz. 2 goles del Pelado, 2 del uruguayo, 1 del Negro Ortiz. Randazzo y Perote los descuentos, pero fue 5-2 para River en cancha de Boca. ¡Qué triunfo! Y ahora sí llegamos al número 1, histórico por los vaivenes y porque una vez más, como dijimos varias veces, apareció el Puma Morete. Minuto 1, gol de Mastrangelo, para River en este caso. Minuto 9, gol de Pinino Más, River 2-0. A los 24, Curioni. A los 42, Ponce. A los 45, Potente. 6 minutos del segundo tiempo, Potente. El partido queda 4-2. 6 minutos más tarde, es decir, a los 12 del segundo tiempo, Pinino Más deja 3-4. El 4 iguales llega a los 17 minutos del segundo tiempo y entonces se ve que dijeron basta muchachos, no la discutamos más, hicimos mucho, 4-4 es un clásico inolvidable. No señor, faltaba la estocada final, la del Puma Morete sobre la hora en la última jugada en cancha de Vélez, 15 de octubre del 72, el número 1 de hoy. Nos guardamos para el bonus track empate hoy, un empate puntualmente. ¿Cómo un empate en un clásico puede ser trascendente? ¿Cómo un empate sin goles en un clásico puede ser trascendente? Hubo un empate sin goles en un clásico en cancha de River que fue muy triste, fue el de la famosa puerta 12 del año 68. No lo vamos a recordar porque no viene al caso, no le sirve a ninguno de los dos equipos, salvo para memorizar y decir, miren muchachos, acá pasó algo grave que no tiene que repetirse. Pero un año después, en cancha de Racing, juegan River y Boca mano a mano la semifinal del campeonato metropolitano. 0-0 en los 90, 0-0 en los 120 y River a la final con Chacarita. Para el bonus track, un Boca River muy poco recordado porque fue un 0-0. Ya lo dijimos, pero un 0-0 que no es cualquiera. Así como hubo un torneo extraño en el 72 donde el Nacional solamente clasificó a un finalista directo y 2 jugaron una semifinal, fueron River y Boca, San Lorenzo el finalista. En el 69 a Racing le tocó ser rival de Chacarita en las semifinales, ganó Chacarita 1-0 en cancha de Boca con gol de recupero y Boca y River jugaron la otra semifinal. Fue el 3 de julio del 69 en cancha de Racing. Imágenes de aquel partido, fue 0-0 en los 90, fue a 0-0 en los 120 y River se clasificó finalista por diferencia de gol en el campeonato. Una vez más, como el 72, no sería la mejor noticia para River, ya que llegado el partido final sufrió la goleada histórica ante Chacarita Juniors. La historia late fuerte, pasión y honor. Cada gol